Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué tal el debate? Milton, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están acompañando. Gracias. El debate, me pareció que el presidente se mantuvo a la altura, no cayó en provocaciones. Siento que hubo muchos candidatos que fueron con un solo objetivo de atacar al gobierno y el presidente sereno no cayó en esas provocaciones. Un debate que era mucho para eso, toma agüita. Un debate que era para atacar. Siempre se dijo aquí, vamos a ver cómo sale el presidente, porque todos se van contra el presidente. Finalmente, no hubo mucho esos ataques que se esperaban. Los candidatos prefirieron hablar de Correa, por ejemplo. Sí, hablar de Lazo, de los que ya no están. ¿Por qué? bueno, no lo sé, eso habrá que preguntarles a ellos, pero sí sentí en un momento que hubo muchas propuestas populistas, el quién da más para poder ganar al electorado. Me gustó que el presidente Noboa haya presentado propuestas sólidas, haya dicho qué es lo que se ha hecho en su gobierno y qué es lo que se va a hacer en el próximo gobierno cuando sea reelecto. Em, me pareció que las cifras, los datos que presentó también fueron muy sólidos, así que en resumen me gustó la posición del presidente definitivamente. Bueno, cuando yo digo que ¿por qué hablar mal de quienes no están, solamente de hacerles bien quizás? Le pregunto porque si usted va a ser asambleísta, si usted sale elegido, va a ser una asamblea también que va a llegar con los mismos temas. ¿Cómo hacer una asamblea diferente? Si se cumple la encuesta, más o menos, las encuestas que están ahí, entre ADN y el correísmo se llevarían entre 120 y 130 asambleístas, es decir, ya no sería una asamblea de un grupo político, sino de dos grupos políticos fuertes, eh, polarizada. ¿Cómo pensar en una asamblea que destrabe la gobernabilidad en el país? Y eso es lo que hay que corregir y por eso es que es tan importante estos espacios donde le hablamos a la ciudadanía de la importancia de la gobernabilidad. Lo que no podemos seguir teniendo es una asamblea obstructiva que busca ponerle el pie al Ejecutivo, que trabaja para intereses particulares políticos y no intereses colectivos del país. Por eso que es importante salir a las calles, que los ciudadanos conozcan a sus candidatos y que sepan qué es lo que estamos proponiendo. Personalmente, siempre ha sido mi área de expertise, es el turismo sostenible y la conservación. Estoy trabajando en 3 proyectos de ley: la ley de economía naranja o la ley de las industrias creativas, la ley de fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y también la ley orgánica de turismo sostenible, que más adelante con mucho gusto te puedo compartir los detalles. Pero ahora sí quiero comentarte un poco sobre el equipo que el presidente Noboa ha reunido para que sean candidatos a la asamblea. Tenemos personas de diferentes profesiones, desde el sector público, sector privado, desde la academia, y creo que ha hecho un excelente trabajo de armar un equipo diverso que tiene mucho para aportar y proponer y tener la asamblea distinta, que es lo que el presidente y nosotros los candidatos le estamos proponiendo a los ciudadanos. ¿Con qué agenda legislativa va a llegar ADN a la Asamblea, centrándonos, por ejemplo, en temas de corrupción y la seguridad también? Bueno, el objetivo que tenemos como partido es trabajar en proyectos de ley que generen oportunidades en industrias emergentes y también que generen empleos de calidad. Es justamente por eso que yo he decidido construir estos 3 proyectos de ley. La primera, la ley de economía naranja o la ley de industrias creativas, que busca representar a un sector que ha estado bastante olvidado y poco escuchado, que son los creativos, desde artistas, músicos, agentes culturales, los gamers, emprendedores, gastronomía, los productores audiovisuales, entre otros. Y esto no se trata de inventar el agua tibia, Milton y Verónica. Aquí tenemos que replicar casos de éxito como nuestro país vecino, Colombia, que desde el 2017 que presentó la ley de economía naranja, ha logrado que las industrias creativas aporten más del 3.5% al PIB, que generen más de 100.000 empleos también y que hoy Colombia, dentro de Sudamérica, es uno de los países que más exportan producciones audiovisuales, que eso tiene otras consecuencias, como por ejemplo atraer más turistas, porque sabemos que muchos de los viajeros internacionales deciden a qué país visitar en base a lo que ven en televisión, en sus programas, etcétera. México, gran exportador de videojuegos; Corea del Sur, gran exportador de música y sobre todo el género K-pop. Ahora,
He podido seguir algunos de los discursos del presidente en la tarima en estos días que ha hecho campaña y me llama la atención que, que el presidente pide primerito que se vote por la lista de asambleístas. Ujú. Y es entendible porque se necesita gobernabilidad. Hacer un cambio en la Constitución, en las leyes, en el Código de la Democracia, para que, por ejemplo, se pueda elegir asambleístas en segunda vuelta, garantizaría un poco más de gobernabilidad al presidente que esté de turno. Posiblemente sí, pero hablando sobre lo que mencionas al comienzo de tu consulta, de verlo en las intervenciones del presidente, una de las primeras cosas que pide es el voto por los asambleístas, porque el presidente tiene el panorama muy claro de lo que sucede en el país y creo que fue el único candidato en el debate ayer de los 16 que solicitó este apoyo para los asambleístas, porque sabe que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es la gobernabilidad. El presidente siempre ha sido un presidente desde el sector privado que trabaja en equipo. El país no se lo saca solo con un solo presidente, necesita también de los asambleístas para poder trabajar en el desarrollo del país. Son las 8:58. Estamos hablando con Nils Olsen, candidato a la Asamblea Nacional por la lista 7 ADN. Nils, antes de ser candidato a asambleísta, usted fue ministro de Turismo, también empresario. ¿Qué de esos aprendizajes como empresario, como ministro, lo llevará a la Asamblea Nacional? Bueno, principalmente desde el sector privado es el emprendimiento. Muchas de las cosas que yo me quejaba desde el sector privado logré resolver siendo ministro de turismo, como por ejemplo, antes para poder montar tu empresa, emprender en turismo, se podía tomar de 45 a 90 días para sacar la licencia única anual de funcionamiento, por ejemplo. Eso hoy por hoy lo sacas en menos de 10 minutos gratis y es en línea. Pero luego hay otras trabas que el Estado, no necesariamente el Ejecutivo, sino también los municipios te ponen cuando tú quieres emprender. Y aquí casos que los conozco bastante de cerca, como por ejemplo el país en África, Ruanda, que en los últimos 10, 15 años ha logrado posicionar en África como uno de los países que mejor le han apostado a la tecnología y que hoy por hoy emprender es muy, muy, muy fácil. Y eso es lo que me gustaría traer a mi país, que los emprendedores puedan emprender de manera fácil, sin trabas burocráticas, pero también que tengan acceso a crédito barato para poder crecer. Personalmente, con mi emprendimiento, que es un pequeño hotel, que los primeros 3 años atendía únicamente visitas por el día porque no tenía capital para poder construir mis habitaciones. Me tomó 3 años en tener capital suficiente para poder invertir y construir mis primeras 2 habitaciones. Lo que quisiera cambiar es que los emprendedores con acceso a crédito barato y buenas condiciones puedan acelerar el proceso de crecer económicamente o profesionalmente desde el sector que se desenvuelven. En este periodo se aprobó una ley de turismo. Sí. ¿Cuál es la que viene? ¿Cuál es la diferencia con la que usted propone? Claro, bueno, en la Ley Económica Urgente de Turismo que se aprobó el mes de marzo, que la presentó el presidente Noboa ante la Asamblea, que cabe recalcar que casi no pasa porque la oposición política, en este caso la Revolución Ciudadana, votó en contra, excepto 5 candidatos que luego fueron penalizados por su propio partido. Tenía varios incentivos en 3 ramas principalmente: la promoción, los alivios financieros y también la competitividad. Creo que los 2 artículos más relevantes de esa ley económica urgente fueron el vehículo legal para que el Ministerio de Turismo sea el administrador de los recursos que recauda. Y esto, Milton, creo que lo hemos conversado anteriormente. El Ministerio de Turismo recauda 70 millones de dólares a través de las tasas Ecodelta y Ecuatorpotencia Sí. Turística. Estas tasas se generaron con un solo objetivo en el 2015, que esas tasas vayan al fondo de promoción para promocionar el Ecuador. Lastimosamente nunca se generó el vehículo legal y los 70 millones iban al Ministerio de Economía y Finanzas, y el presupuesto que yo tenía para poder invertir en la promoción del país siendo ministro de Turismo era de 5 millones de dólares anuales. 5 millones que había que estirarlos muchísimo, ser muy eficientes para poder generar los resultados que queríamos. Hoy por hoy, a partir de enero, el presupuesto de inversión para el Ecuador pasa de 5 a 30 millones de dólares. Al fin, el Ecuador podrá competir con Costa Rica, Colombia, Perú, que manejan presupuestos similares para la promoción del país. Cuando usted recorre el país, a propósito, ¿no les dio gripe con el piscinazo en el lago San Pablo? Sabes que empecé a toser, pero no creo que sea por eso. Pareciera que hay un virus en el ambiente, veo bastante gente con mascarillas Sí. y ya se me fue la tosedera, pero estuve como 5 o 10 minutos con tosedera, pero valió la pena, valió la pena. ¿Lo has hecho o no?
Mi hijo compite, yo no, ni loco. Bueno, la próxima Mi hijo puede se, hacer el se esfuerzo. cruza ya. Pero sabes que fueron 10 kilómetros de correr a las 6:30 de la mañana con frío y lomas. Yo voy a ser sincero contigo, yo llegué hasta el kilómetro 8, no llegué hasta el kilómetro 10. Kilómetro 10 solo lograron los atletas de élite y el presidente y la primera dama. Y luego de eso, para poder recuperar los músculos, propuse que nos lancemos al agua helada y eso fue lo que Usted hicimos. propuso. Ay, ay, ay. Te propuse, sí. Lo propuse pensando que me iba a decir, estás loco. Sí, yo el Y la presidente lo respuesta saco de fue, la lista. vamos, de una, vamos. ¿Qué hice? ¿Qué propuse? Pero sí, sitios como Lago San Pablo, como otros tantos que tiene el país. Ahora mismo hay una campaña del Ministerio de Turismo para no ser extraño en nuestra propia tierra, para fomentar Exactamente. el turismo interno del país. Ahí se ve que el país está preparado en esa infraestructura. Definitivamente está preparado. Obviamente esto es un proceso continuo, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Nunca las cosas son perfectas, pero tenemos las condiciones necesarias y suficientes para poder desarrollar el sector turístico y que los ecuatorianos viajen a cada uno de los rincones del país. Gracias. ¿Algo más, Vero? No, yo creo que con eso un mensaje para ¿Cuál va a nuestros ser el amigos siguiente oyentes. lago al que se van a lanzar? Bueno, muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias, Milton. Y un saludo a todos los que nos acompañaron en esta entrevista. Nada más pedirles que confíen el voto en nosotros. Somos un grupo de personas completamente preparadas y profesionales que quiere una asamblea distinta, que haya gobernabilidad y la generación de empleo y devolver la seguridad a todos los ecuatorianos. Así que Nils Olsen, lista 7, candidato nacional. Gracias. Nils Olsen, candidato a la Asamblea Nacional. Son las 9:03. Nos despedimos y nos vemos mañana.